hacer una grabación eh, de cómo luce esta tarde-noche. Bueno, son las 6:18 de la tarde acá en el Centro Histórico de San Salvador y pareciera que son las 7, 8, 9 de la noche, ¿verdad? Pero bueno, aquí andamos. Bonito, bonito, bonito. Oigan, y yo siempre lo digo de esta manera. Los que ya rayamos los 50 años de existencia, podemos apreciar la transformación que ha ocurrido acá en el centro histórico. Deja lo político, deja los nombres de los partidos políticos, deja eso afuera. Antes, aquí, a la derecha y a la izquierda, había un champerío. En ese champerío veías de todo, ¿verdad? Productos de toda índole. Entonces, no podías caminar sobre la acera porque la acera estaba ocupada por los vendedores. Además, eh, acá en el centro histórico, acá justamente en la plaza cívica, cuando yo era estudiante en 1993, tenía que pasar corriendo por esta cuadra que en este momento voy a transitar. ¿Por qué? Porque aquí, a esta hora, lo que encontrabas eras, bueno, además de personas que venían de trabajar, de todo, ¿verdad? Era una zona muy, muy lamentablemente peligrosa. Entonces, hace un par de noches, mis hijos se quedaron en mi casa, dos de mis hijos se quedaron en mi casa y venimos a dar una vueltecita al centro. Nos quedaba cerca el Salvador del mundo. Hay varios lugares cerca de donde yo vivo. Entonces, pero a mí el centro histórico me gusta porque eh, estoy casado con el centro histórico, no desde hoy, sino desde siempre. Y les hacía ver a mis hijos. Antes no podías tener, no había un espacio donde podías llegar a cualquier hora del día o de la noche para simple y sencillamente ser o estar. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que yo aquí puedo ser y estar sin la menor preocupación de que eso represente un riesgo o temor o algo por el estilo. Y lo digo desde mi perspectiva, siendo yo un noctámbulo. Es decir, yo soy una persona que ah, am, tiene mayor actividad durante la noche que durante el día. Durante el día es muy bullicioso, caluroso, estresante. El ruido de la ciudad es am, asfixiante, etcétera, etcétera. Más no así la noche, obviamente. Yo he permanecido aquí hasta las 2 de la mañana, platicando con extraños, platicando con conocidos, etcétera, etcétera. Y les hacía ver a mis hijos la importancia de tener un espacio como este, donde poder venir y, como dije, ser o estar. O involucrar a las personas que te interesan, ¿verdad? O que te importan, tu familia, tus amigos, de repente, pues, una relación sentimental o algo por el estilo, ¿no? De repente alguien puede decir, pero es que ya aburren con el centro. Es que hay necesidades en otras partes del país. Sí, es cierto, definitivamente. Las hay. Pero obviamente que se comienza por el principio. Aunque puede sonar redundante o cacófono. Pero
Yo prefiero hablar la mayor parte del tiempo del centro histórico de San Salvador por la transformación que está teniendo, en lugar de hacerlo sobre los riesgos, la suciedad, la delincuencia, la criminalidad de la que yo fui testigo durante tanto tiempo. Y de repente va a haber alguien que me diga, sí, es que vos sos foca, es que vos sos Nayib Líder, es que vos aplaudís todo. No, vieran que no. Miren que no, yo lo he dicho y mis seguidores, mi comunidad de la diáspora lo sabe. Yo eh, tengo muy bien definidas mis convicciones políticas, pero hay que reconocer que esto ha mejorado mucho. Entonces hablábamos también con mis hijos acerca de cómo era durante la época de la guerra. Por ejemplo, para la ofensiva final les decía a ellos, ¿verdad? Eh, declararon toque de queda a escala nacional. Es decir, y ellos no entienden ese concepto porque mis hijos no pasan de los 24 años, son muy jóvenes. Ah, y les hacía ver cómo existían tantas limitantes para hacer algo tan común como salir a caminar, como tener un espacio. Caramba, yo honestamente te lo digo, comprendo, no comprendo la tosudez de ver un cambio en, en un entorno que era completamente tóxico, completamente tóxico. Ey, aquí no se podía caminar, aquí no se podía caminar. Y vos me vas a decir, ah, mira, pero hay aceras y la gente va caminando en la calle. Bien, aquí quiero hacer un matiz porque aquí estamos hablando de una simbiosis entre lo, los espacios para la coexistencia entre el comercio, el tránsito, los peatones, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y es precisamente por esto que esta calle tiene adoquines. Alguien va a decir, chica, pero es que lo destruyeron no sé cuántas veces y lo reconstruyeron no sé cuántas veces. Sí, es cierto, hay cosas que definitivamente nos llaman la atención, ¿verdad? Nos generan ruido, disonancia, si querés llamarle, ¿verdad? Nos generan disonancia porque si ya habían construido algo, ¿por qué lo volvieron a destruir y a reconstruir? Pero bueno, ese no es el tema de esta charla. El tema de esta charla o de esta conversación es cómo la recuperación de espacios nos hace tan bien a las personas para nuestra salud mental. Y vos vas a decir, ¿y eso en qué beneficia mi salud mental? Bueno, ahí te voy a hablar un poco de cómo el sentimiento de bienestar te puede generar seguridad, confianza, bienestar, ¿verdad? Porque yo prefiero esta realidad a la realidad que me tocó vivir durante tanto tiempo. O sea, aquí, por ejemplo, y no me van a dejar mentir las personas que en alguna ocasión hayan tenido que transitar con su vehículo por acá. Ya no se diga a pie, pero 10 cuadras te podía tomar hasta 30, 35, 40 minutos hacer el recorrido. Así de fácil. ¿Por qué? Porque esta calle, que es de 2 carriles, a ver, sí, creo que la ampliaron. A ver, aquí cabe 1, 2, 3. Ahora creo que son 3 carriles, si no estoy equivocado. Pero, pone que hubiera sido de 2, vaya.
podían circular dos vehículos. Primero, te encontrabas con autobuses, microbuses, transportes de carga, transportes comerciales y luego obviamente el transporte de las personas, ¿verdad? De los ciudadanos naturales. A eso agregarle el reto de las condiciones de la capa asfáltica. Yo recuerdo que allá cuando yo era estudiante por 1993, en los alrededores de la Plaza Cívica y la Plaza Libertad, el asfalto era ondulado. El asfalto era ondulado. No sé si porque era de mala calidad o porque hacía demasiado calor o porque eh, la carga vehicular era demasiado intensa, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que las calles, al menos en esta área, estoy hablando de esta área, ¿sí? Sabemos que hay un gran reto a escala nacional en materia de vías públicas, ¿no? Calles, avenidas, carreteras, caminos vecinales, etcétera, etcétera. Eso sí está más que claro y no es el tema de discusión, ni siquiera es tema de discusión. Pero lo que te quiero decir es que a eso agregarle que acá, esta acera que te estoy mostrando en este momento, estaba reducida al paso de una y cuando mucho dos personas al mismo tiempo de ida o de regreso. ¿Por qué? Porque los comerciantes, si bien estaban sobre la calle y no sobre un solo, no solo un solo sentido, un solo carril, sino que casi un carril y medio y parte de la acera, te quedaba solamente un carril para transitar con tu vehículo, pero también para caminar. Entonces, cuando yo hago la retrospectiva y la inevitable comparación de cómo era antes a cómo es hoy, olvídate. Yo no me cansaría de hablar y hablar y hablar, y si fuera posible, todos los días de la transformación del centro histórico. En una oportunidad me subí a la parte alta de un edificio que tenemos aquí atrás. No recuerdo para acá. Hoy andaba haciendo unas fotografías panorámicas. No, hombre, no se veía la calle. O sea, no se veía la capa asfáltica. Porque todo estaba cubierto con velachos, cartones, toldos, láminas de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente va a haber alguien que me diga, ¿verdad? Va a haber alguien que me diga, sí, pero los comerciantes resultaron afectados. Sí, pero es que los comerciantes se quedaron sin una forma de vida. Y yo te voy a decir, sí, es cierto, tenés razón. Todas las transformaciones, todas las transformaciones siempre provocan afectaciones. Es así. Y siempre ha sido así y siempre va a ser así. Pero, ojo, no hay que perder de vista un aspecto muy esencial, que es de dónde venimos. Que es de dónde venimos. Estas personas que se establecieron acá no lo hicieron de forma espontánea, ni de la noche a la mañana. No. Bueno, antes, hoy donde está el mercado Ula Ula que te estoy mostrando a la izquierda, era una plaza. Allí era una plaza. Y podías dejar tu vehículo y todo eso. Ahí estaba una señora, Juanita creo que se llamaba, puchica, vendía una carne asada con chirmol y casamiento, súper rico. Yo ahí venía a comer porque era tan rica la carne que preparaba la señora. Posteriormente lo convirtieron en estacionamiento
Y posteriormente en un tortódromo, un tortódromo, ¿verdad? Por las famosas tortas mexicanas que ni son mexicanas y tampoco son tortas. Son unos Subway caseros así que les llamaron tortas mexicanas. Unos mega Subway. Y ahí tenías que bregar con los que vendían cinchos, playeras, cuadernos, zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas no llegaron allí de forma espontánea. Te estoy hablando que eso fue, ponle que 2004. Ponle que 2004. Entonces, es un problema de antaño que lamentablemente nunca fue abordado de manera estratégica. Nunca fue abordado de manera estratégica. ¿Y qué quiero decir con ello? Quiero decir que no basta con decirle a alguien, quítese de ahí, váyase para su casa. No, no, no. Es también proveerles una alternativa. Es así, es proveerle una alternativa. Pero estamos hablando de una situación tan compleja que tiene tantas aristas desde la cual se puede abordar para explicar el porqué del fenómeno del comercio informal. No solamente aquí, esto es continental. Bueno, solo para ponerles en contexto, Pomona, una ciudad en Los Ángeles, acaba de aprobar una ley, una ordenanza, más, no, ley decía, creo que decía ley. Pomona, búsquenlo, ahí está en Telemundo Los Ángeles. En Telemundo Los Ángeles la publicación es de hoy y ya aunque no es un tema nuevo, no puede ser. Permítanme que estoy validándole a Don TikTok. Hey, TikTok, es que TikTok después de 90 minutos te pide que valides una transmisión. Caramba. No, hombre. Vamos a ver. No me está aceptando el Híjole, un segundo, por favor, ya regreso. Hola, ya estoy de regreso. Es que TikTok me está pidiendo una verificación porque tengo, creo yo, hora y media, hora y media de estar transmitiendo, si no estoy equivocado. Entonces te decía que Pomona, una ciudad en Los Ángeles, la municipalidad acaba de aprobar una ley que prohíbe los vendedores ambulantes en las aceras de la ciudad. En Los Ángeles, al igual que en otras ciudades importantes de Estados Unidos, hay algo que se llama el Corredor Salvadoreño. Ese es un espacio, yo no lo conozco, eso solamente lo he visto a través de las noticias, porque yo soy un loco de noticias. Y Mauricio Parada, que me da mucho gusto saludarte, amigo. Estuve pensando en vos recientemente, espero que estés bien. Sabe que los que hemos ejercido el periodismo somos consumidores de información ya a esta etapa de nuestra vida por deporte. El asunto es el siguiente. Decía, y yo lo quise compartir, pero dije, nah, pues, mejor lo menciono otro día. El Corredor Salvadoreño es un espacio donde hay justamente comerciantes de origen salvadoreño, y hay corredores hondureños, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Ya no es solamente que haya un solo corredor, y tampoco es que solamente sea para los salvadoreños. No es así, es un concepto, ¿no? Es un área, es como seguramente habrás escuchado alguna vez Chinatown, ¿sí? Que es una área donde pues se caracteriza por la presencia de personas originarias de China, comercios chinos, productos chinos, etcétera, etcétera. Entonces se están enfrentando, que no es nuevo, eso sí, esa problemática nuevamente, ¿verdad?
de los vendedores ambulantes. Ellos, bueno, al menos el Telemundo lo maneja de esa manera. Entiendo que la municipalidad también lo maneja como vendedores ambulantes. Acá se buscó un término menos beligerante, al menos en la pronunciación o en la referencia: comerciantes por cuenta propia. O sea, estas personas tienen mucho tiempo de estar acá, han hecho su vida acá, sacaron a sus hijos acá, construyeron su casa acá. ¿Y por qué hago énfasis en este aspecto? Porque, como dije, alguien me va a decir, sí, pero es que eh, el centro está bonito, pero hay personas que resultaron afectadas. Y te lo acabo de mencionar. Sí, es cierto. Pero, reitero, requiere de soluciones estratégicas. ¿Y qué significa una solución estratégica? Mira, en primer lugar, aquí hay que desaprender. Yo no sé si vos has escuchado ese término. Yo lo vengo escuchando desde hace un poco más de una década, acerca de que es necesario desaprender. Es decir, todo aquello que con lo que crecimos, lo dimos como normal, lo aceptamos como normal, lo concebimos como normal y no podemos pensar fuera de la caja al respecto. Eso es lo que debemos desaprender. Te pongo un ejemplo. Yo soy, y voy a utilizar el término, enemigo de los conductores del transporte colectivo irresponsable. Ahí sí. Pero es más retórica que otra cosa, ¿no? Es decir, es por decir algo, ¿no? Yo soy enemigo de los conductores vehiculares irresponsables. ¿Por qué? Porque obviamente, al final de cuentas, quien termina afectado es el ciudadano. Es así. Ellos son los grandes perdedores. Si ustedes se recordarán, haciendo un matiz con lo que estoy mencionando, durante mucho tiempo hemos escuchado a los empresarios del transporte colectivo de que ese no es un buen negocio, de que el transporte colectivo es un negocio de pérdidas. Y también hemos escuchado la postura de analistas, público en general, vos, yo, los que viajamos en bus, etcétera, etcétera. Bueno, y si no funciona el negocio, ¿por qué lo tienen, verdad? Un poco contradictorio, pero bueno, es, como dije, pura retórica. Hago una pausa para saludar a Ruby Benavides. Nueva York es un desastre. Nueva York, Houston, Los Ángeles. A ver, no es que esté hablando mal de esos lugares, puesto que a mí no me compete hacerlo y mucho menos calificar, ¿verdad? Dar un calificativo, no me compete a mí. Son las autoridades de dichas ciudades, urbes o zonas de residencia las que tienen que responder a la problemática que hay en cada uno de esos lugares. Hago un matiz acá, por ejemplo, en el MacArthur Park, si no estoy equivocado, eso es en Los Ángeles también, hay un restaurante que tiene un poco más de 70 años de existencia. Y el dueño, el propietario del negocio, le advirtió a la municipalidad: o soluciona la problemática del MacArthur Park o cierro mi negocio. Y entonces vos vas a decir, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que un empresario advierte a las autoridades que si no solucionan el problema, él se va a ir. Sí, porque él, como dije, además de tener 70 años de estar en el lugar, es una pieza clave para el comercio y sobre todo para la historia de esa parte de la ciudad. Y es un problema súper grave.
El otro día, viendo las noticias temprano, una reportera que estaba haciendo una actualización en tiempo real en el para el estudio, para la transmisión matutina, no, hombre, cacharon a una señora de... fe- Cacharon a una señora en cámara haciendo sus necesidades en la vía pública, así como lo hizo. Cacharon, o sea, a ver, la periodista estaba haciendo la entrega de su nota, ¿no? Estaba haciendo la entrega de su nota. Pero cuando el camarógrafo apunta para el MacArthur Park, se dan cuenta de que en ese momento había una señora afrodescendiente haciendo sus necesidades en la vía pública. Complicado. Y eso es lo menos, ¿verdad? Porque lamentablemente eso pasa ahí y en cualquier otra parte del mundo. Pero lo que sí es cierto es que es a las autoridades a las que les compete solucionar esa problemática. Aunque también nosotros como ciudadanos también tenemos correspondencia. ¿En qué sentido? Bueno, siendo buenos ciudadanos. ¿Y qué significa ser buen ciudadano? Me vas a preguntar. Bueno, simple y sencillamente respetando las normas, cumpliendo tus obligaciones ciudadanas. Así, en términos generales. Cumpliendo tus obligaciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque no vivís solo, o sea, no sos un ermitaño. El concepto de sociedad ahí es cuando más significado tiene. Es cuando más significado tiene. Y de repente ya me van a decir, ahí es el portal La Dalia. Sí. Ah, ahí duermen las personas en la calle. Sí, aquí duermen las personas en la calle. Lamentablemente es una realidad que tiene tanto tiempo de existencia y tan pocas soluciones en el tiempo. Te comentó algo. Yo trabajé para la alcaldía de San Salvador, ya lo he comentado en otras oportunidades. Recuerdo que enero creo que fue quiero ver, 2010, enero de 2010 me parece, o 2011 creo que fue, no recuerdo con exactitud. Tengo que hacer una actualización de mis datos. Am, ingresó un frente frío al país y obviamente pues que bajaron las temperaturas. Entonces venimos con un equipo de la alcaldía de San Salvador a trasladar a las personas que accedieran a centros de resguardo. Entonces muchos de ellos decidieron simple y sencillamente quedarse ahí, ponerse bolsas plásticas, papel de diario, trapos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de problemas culturales, estamos hablando de problemas eh, que no se solucionan ni con multas, ni con leyes, ni con fuerza, ponle con fuerza, vaya, con el uso de la fuerza, sino que requiere un desaprendizaje de lo que sabemos. Acabo de mencionar que debemos de desaprender, debemos desaprender. Y en este caso, ¿cómo aplicaría ese concepto? Tenemos que dejar de normalizar que hay personas viviendo en la calle. Y entonces de repente va a haber alguien que me diga, ah, pero es que eso es muy idealista. Eso es muy difícil. Y es cierto, es muy, muy complejo. Yo me llevé un golpazo de realidad. La primera vez, no, eso fue la primera. Creo que fue la segunda vez que fui a Estados Unidos. Sin mentírtelo, a 6 bloques del Capitolio, afrodescendientes, latinoamericanos, uno que otro gringo,
recibiendo comida porque pues cayeron en algún tipo de esas desgracias, ¿verdad? Por las decisiones que muchas veces tomamos y no consideramos que pueden generarnos una repercusión en el plano personal, familiar, económico, etcétera, etcétera. Son problemas muy complejos que, reitero, si bien no son nuevos, tenemos que desaprender que eso es normal, ¿verdad? Tenemos que desaprender. Y para eso, el desaprendizaje es un proceso sumamente complejo, porque implica cambiar todos tus fundamentos de valoración como individuo acerca de las cosas y la realidad en la que vivís, ¿verdad? Que no, es que, mira, es que voy a pisar el acelerador porque ya se puso en amarillo. No, eso, a ver, el amarillo es una advertencia de que ya se va a poner en rojo y que debes detenerte. No es, se pone en amarillo porque tenés que pisar el acelerador para poder cruzar. Cosas tan básicas como esas, ¿verdad? Cosas tan esenciales como esas. Entonces, ese desaprendizaje, que no es fácil, que lleva tiempo y que es muy complejo, parte principalmente por el deseo y convicción de querer hacerlo. Porque no es que ya mañana, voy a desaprender. No, no es así, ¿verdad? Es parte del hecho de que querrás hacerlo. Vaya, eso es como, por ejemplo, como las personas alcohólicas, ¿verdad? Ya sabemos que el alcoholismo es un suplicio, no solamente para el que lo sufre, sino también para los familiares. Y que es muy complejo en el sentido que hay personas que ya no pueden vivir si no consumen alcohol. Pasó con una tía mía. Recuerdo muy poco de ella, pero lo que sí recuerdo es que ella todos los días a las 5 de la tarde se tomaba su cilindrito de flor de... No, no era de... Era, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si era muñeco, fíjate. Creo que era de muñeco. Una cosa así. Y se iba a dormir y se despertaba hasta el día siguiente. Pues un día desarrolló... ¿cómo se llama eso? Hepática. Una enfermedad hepática. Y se puso muy grave. Y estuvo a punto de morir. Y entonces se encendieron las alarmas porque la tía se iba a morir, ¿verdad? Un año duró la señora. Tuvo su recuperación, estuvo hospitalizada, médicos atendiéndola, etcétera, etcétera, y recayó. Entonces, es muy complejo de lo que estoy hablando. Es complejísimo. No es algo que lo vayas a lograr solamente por el mero hecho de que quiero hacerlo. Esa fuerza de voluntad que va más allá de tener la conciencia y sobre todo la determinación de que definitivamente es hora de desaprender, esa es la parte más compleja. Ahora, ¿se puede lograr? Sí se puede lograr, pero eso significa que debe ser un trabajo permanente, constante. Voy a utilizar un término que podría resultar inapropiado, pero igual lo voy a utilizar. Debe ser un bombardeo de estímulos para generar ese interés. Ojo, no es cambiar a la persona. No significa eso. No significa que la persona sea alienada. No es alienar a la persona. No estoy hablando de aliens, no estoy hablando de extraterrestres. No, de alienación estoy hablando. Es decir, persuadirla. Persuadirla, pero también hacerle ver que es importante generar ese cambio. Te pongo un ejemplo.
qué me refiero con eso? No compres en la calle, hombre. Así de fácil. No compres en la calle. No, pero es que mira, es que me queda cerca y la verdad es que sí, pero es que no compres en la calle. Vaya, está bien, está bien. Pero ve cambiando el hábito de comprar en la calle. ¿Cómo? Programándote, programándote, programándote. Vaya, les hablo de mi caso, por ejemplo. Yo me programo para que mi fin de semana está definido por una serie de acciones que tengo mucho tiempo de hacerlas. Y se las comparto con mucho gusto. Y no, ustedes saben que yo soy muy abierto para hablar de mi vida. Pero, por ejemplo, yo los sábados por la mañana no hago absolutamente nada más que ser y estar. Y no es haraganería, vieras que no. Es simplemente que mi organismo se acostumbró a que sábado por la mañana, así hasta el mediodía, aprovechaba para descansar. Ya después del mediodía, yo ya me pongo a hacer mis otras actividades. De repente, si hay algo pendiente por hacer del trabajo, o qué sé yo, las actividades de casa. Yo soy por lo general más de fin de semana para hacer cosas en casa. Procuro no desordenar, yo vivo solo, eh, para que no se me acumule el desorden, porque inevitablemente uno siempre desordena. Y no quiero decir que los hombres somos desordenados, quiero decir que eh, a veces somos muy despreocupadas las personas, no los hombres, para no caer ¿cómo se llama? En generalidades. Eh, y al igual que muchas personas, domingo por la mañana al mercado. Como yo ya sé qué es lo que gasto, lo que consumo y lo que necesito para mi semana, yo el fin de semana me voy para el mercado a comprar y ya no tengo necesidad de, por ejemplo, salir corriendo a la tienda porque me faltó algo, o al camioncito que pasa ahí haciendo un mega ruido frente a mi casa los miércoles al mediodía y los miércoles por la tarde noche. Entonces necesitamos, por eso dije, desaprender y reaprender y ser estructurados. Pero es muy, muy, muy difícil alcanzar esto que estoy mencionando si no está lo esencial. Y eso esencial es la voluntad. La voluntad. La voluntad de dejar de hacer aquellas cosas que, si bien es cierto, te son de utilidad, pero que circunstancias, provocan otras circunstancias que repercuten de manera social, comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te he compartido esta apreciación de que por qué, vaya, por ejemplo, como dice Saúl SB Travels, lo mismo de siempre, dice. Sí, tenés razón, Saulito, entraste tarde a la transmisión, pero la voy a publicar más tarde en el YouTube de la Diáspora 503 y en el Facebook de la Diáspora 503 para que tengas el panorama completo. Pero vos, ¿qué preferís, viejo? ¿Esto que estás viendo ahorita? Gracias, muy amable. ¿Qué preferís vos? Lo mismo todos los días, es decir, las calles, las avenidas, las aceras ocupadas por, o sea, que no podés caminar, que suciedad, basura, lupanares, bares de mala muerte. ¿Eso es lo que vos preferís, mi querido Saúl SB Travels? ¿O un espacio de convivencia donde podás estar con tu familia, con tu pareja, a solas, con tus amigos, simple y sencillamente
disfrutando del momento en un entorno limpio, iluminado, seguro. Así te lo pongo yo. Y te lo pongo en una especie de balanza, ¿verdad? ¿Qué preferís vos? Ver que al menos, ojo, al menos una parte de la ciudad se ha convertido en un espacio de convivencia, de reunión, de esparcimiento a cualquier hora del día. Así, a cualquier hora del día. ¿O preferís que en su lugar haya personas con comportamientos sociales indecentes, basura, suciedad? Y yo le decía más temprano, fíjate, yo prefiero ver que todos los días, al menos esta parte de la ciudad, ¿verdad?, permanece igual, a tener que estar peleando en mi mente, en lugar de estar reprochándome todos los días de que puchica todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Como lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué preferís vos, brother? Saúl, ¿qué preferís vos? Ahí te lo dejo en el tintero. Bien, vamos a ver. Oh, sí, Nueva York es un merequeteque. Ey, más con lo del tren del Jaragua, si no estoy equivocado. Esa banda. Estaba viendo que hay niños de 8 años. Niños de 8 años delinquiendo. Y que acaban de hacer una mega redada. Acaban de hacer una mega redada en Nueva York. Porque las bandas de delincuentes juveniles, y de acuerdo con la información que he visto yo en las noticias, venezolanos, no estoy ni tengo nada contra los venezolanos, ni estoy hablando mal de ellos, es lo que dicen las autoridades, es lo que dicen las noticias, pero sí súper complicado. Nueva York, acá, mira, yo acá nunca vi bandas de niños delincuentes. Yo, pecame, acusame de que estoy pecando como ignorante. Pero niños de 8 años en bandas delinquiendo, yo personalmente nunca las vi. Hola, Eder. No logro ver bien porque ya no Miki, mi querido amigo Eder. Ya no Miki. A ver. Eder Peme.